No ingreses a la ciudad abandonada de Chernóbil. Hay lugares en este mundo que parecen haber quedado atrapados en el tiempo. Lugares donde las personas se fueron, pero sus recuerdos permanecieron. Uno de esos lugares está en Ucrania. Se llama Pripyat, una ciudad que alguna vez estuvo llena de familias, niños, trabajadores, escuelas, hospitales y edificios completamente normales. Pero todo cambió en una noche. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil sufrió una explosión durante una prueba. El accidente liberó material radiactivo y provocó una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. La situación se volvió tan peligrosa que miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Muchos pensaron que regresarían después de unos días, pero para muchos, ese regreso nunca ocurrió. Pripyat quedó prácticamente congelada en el tiempo. Los apartamentos quedaron vacíos, las escuelas dejaron de tener estudiantes, los parques dejaron de tener niños, los hospitales quedaron abandonados y los objetos personales permanecieron donde sus propietarios los habían dejado. Con el paso de los años, la naturaleza comenzó a recuperar la ciudad. Árboles creciendo entre edificios, plantas atravesando el concreto, animales entrando en lugares donde antes vivían personas. Y poco a poco, Pripyat comenzó a parecer menos una ciudad y más un lugar abandonado por el mundo. Pero existe algo que hace que Chernóbil sea todavía más inquietante. No son solamente sus edificios vacíos, no son solamente sus calles, son los rumores que comenzaron a aparecer con el paso del tiempo. Historias sobre sombras, ruidos, animales extraños, figuras entre los árboles y supuestas criaturas que algunas personas aseguran haber visto cerca de la zona de exclusión. Criaturas que, según ciertos relatos, no parecían pertenecer a este mundo. Pero antes de llegar a esa parte, hay algo que debemos entender. Porque Chernóbil no se convirtió en un lugar misterioso de la noche a la mañana. Su historia comenzó con una tragedia real, y sus consecuencias todavía pueden sentirse décadas después. Después del accidente, una enorme zona alrededor de la central nuclear quedó restringida. La población tuvo que abandonar diferentes áreas. Y con el paso de los años, muchas de esas zonas comenzaron a quedar prácticamente vacías, sin personas viviendo de forma permanente. La naturaleza comenzó a recuperar el territorio. Los animales regresaron, los árboles crecieron, y lugares que alguna vez estuvieron llenos de movimiento quedaron completamente silenciosos. Esto es algo que hace que Chernóbil resulte tan diferente. En muchas ciudades abandonadas todavía quedan personas cerca, pero aquí hay enormes extensiones donde durante años la presencia humana fue muy limitada. Y cuando un lugar permanece así durante décadas, comienzan a aparecer historias. Algunas son reales, otras son difíciles de comprobar, y algunas probablemente fueron exageradas. Una de las cosas más interesantes son los animales que viven en la zona. Se han documentado numerosas especies de fauna alrededor de Chernóbil. Lobos, ciervos, jabalíes, caballos, aves y muchas otras especies. Su presencia demuestra algo bastante extraño. La naturaleza consiguió regresar a un territorio que los seres humanos habían abandonado. Pero aquí aparece una confusión bastante común. En Internet se pueden encontrar fotografías de animales con características inusuales y publicaciones que aseguran que fueron creados por la radiación. Sin embargo, una imagen extraña no demuestra que un animal sea una mutación causada por Chernóbil. La realidad es mucho más complicada. La radiación puede tener efectos sobre los organismos, pero eso no significa que todos los animales de la zona sean criaturas deformes. De hecho, algunas imágenes que circulan por Internet ni siquiera fueron tomadas en Chernóbil. Aún así, los rumores continuaron, y con ellos apareció una nueva clase de historias. Personas que aseguraban haber visto algo moviéndose entre los árboles. Figuras demasiado grandes para ser animales normales. Siluetas que desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Y supuestas criaturas que solamente parecían aparecer cuando caía la noche. No existe evidencia científica que confirme que esas criaturas sean seres sobrenaturales, pero los relatos siguen circulando.
Hay algo particularmente inquietante en las historias de Chernóbil. La mayoría no comienzan con «vi un monstruo». Comienzan de una manera mucho más sencilla. Escuché algo. Vi algo moverse. Había una figura entre los árboles. Mi cámara captó algo que no pude identificar. Y después, la imaginación comienza a llenar los espacios vacíos. Porque cuando estás en un lugar abandonado, especialmente durante la noche, tu percepción cambia. Un árbol puede parecer una persona. Un animal puede parecer una criatura. Una sombra puede parecer que se está moviendo. Y un sonido lejano puede parecer que viene directamente desde detrás de ti. Chernóbil además tiene un ingrediente que hace que cualquier historia parezca todavía más aterradora: la radiación. Durante años, la palabra Chernóbil quedó asociada a contaminación, mutaciones y peligro. Por eso no sorprende que algunas historias hayan mezclado el accidente nuclear con criaturas supuestamente mutantes. Pero una cosa es una historia y otra es evidencia. No existen pruebas científicas de criaturas sobrenaturales creadas por la radiación de Chernóbil. Tampoco existe evidencia verificable de seres extraterrestres viviendo en la zona. La mayoría de estas historias pertenecen al terreno de los rumores, testimonios difíciles de comprobar y relatos que han ido cambiando con el tiempo. Y aún así, hay algo fascinante, porque la realidad de Chernóbil ya es suficientemente extraordinaria. No necesitamos inventar monstruos. La verdadera historia ya contiene evacuaciones masivas, contaminación radiactiva, ciudades abandonadas y una naturaleza que lentamente recuperó el territorio. Y quizás sea precisamente esa mezcla entre realidad y misterio la que convirtió a Chernóbil en uno de los lugares más inquietantes del planeta. Un lugar donde la gente dejó atrás sus hogares y donde la naturaleza continuó viviendo. Pero todavía existe una pregunta. ¿Qué ocurre cuando cae completamente la noche? Durante el día, las fotografías muestran edificios, calles, árboles, animales, ruinas. Pero durante la noche, todo cambia. La visibilidad disminuye. Los sonidos parecen venir de todas partes. Y cualquier movimiento entre los árboles puede convertirse en algo imposible de identificar. Es ahí donde nacen las historias de criaturas. Porque cuando no puedes ver claramente lo que tienes delante, tu cerebro comienza a imaginarlo. Y en un lugar como Chernóbil, la imaginación puede ser mucho más aterradora que la realidad. Historias más inquietantes de Chernóbil no terminan con las sombras. Con los años comenzaron a circular relatos sobre figuras que supuestamente aparecían entre los edificios, animales que observaban fijamente a las personas y ruidos que parecían venir de lugares completamente vacíos. Y algunas historias van todavía más lejos. Hablan de criaturas, seres que, según ciertos relatos, caminaban entre los árboles durante la noche. A distancia parecían personas, pero cuando comenzaban a moverse, algo no parecía normal. Demasiado altas, demasiado delgadas, con brazos que parecían demasiado largos. No existe evidencia científica que confirme que estas criaturas existan, pero las historias siguen circulando. Imagina caminar de noche por un bosque cerca de una ciudad abandonada. Tu linterna ilumina apenas unos metros. A tu alrededor solo hay árboles. Entonces escuchas una rama romperse. Crack. Te detienes. Esperas. Nada. Piensas que fue un animal. Continúas caminando. Unos segundos después, otra rama. Pero esta vez está mucho más cerca. Giras lentamente la linterna. Nada. Solo árboles. Entonces escuchas algo que te congela. Una respiración. Lenta. Profunda. Y parece venir desde detrás de ti. No quieres darte la vuelta. Tu cabeza intenta convencerte de que fue el viento, pero vuelve a escucharse. Más cerca. Comienzas a caminar. Primero despacio, después más rápido, y finalmente corres. No sabes qué había detrás, y quizá nunca lo sabrás. Ese es el verdadero miedo de estas historias. No saber qué estás viendo, no saber qué estás escuchando, y no saber si realmente estás solo. Pero Chernóbil también está lleno de relatos sobre apariciones, figuras humanas que supuestamente aparecen al fondo de los pasillos, sombras que cruzan ventanas, siluetas que desaparecen cuando alguien intenta acercarse. Y hay algo que hace que estas historias sean todavía más inquietantes. Los lugares donde supuestamente ocurren: hospitales, escuelas, apartamentos,
Edificios donde alguna vez vivieron miles de personas, ahora están completamente abandonados. Imagina entrar en una escuela de noche. Los salones están vacíos. Los escritorios están cubiertos de polvo. El pasillo está oscuro. Caminas lentamente. Entonces escuchas un golpe. Toc. Miras hacia una puerta. Nada. Sigues caminando. Toc. Esta vez el golpe viene de detrás. Te giras. La puerta está abierta. Estás seguro de que antes estaba cerrada. Te acercas. Entras. No hay nadie. Sales nuevamente al pasillo. Y entonces ves algo al fondo. Una figura. Parece una persona. Está completamente inmóvil. No puedes ver su rostro. Levantas la linterna. La figura no se mueve. Das un paso. Nada. Das otro. Y entonces, la luz parpadea. Una vez. 2 veces. Cuando vuelve a iluminar el pasillo, la figura desapareció. Ese tipo de relatos pertenecen a las leyendas paranormales que circulan sobre Chernóbil. No hay pruebas suficientes para demostrar que sean fantasmas, pero cuando estás en un edificio vacío, es fácil entender por qué alguien podría creer que vio algo, y las historias sobre criaturas son todavía más extrañas. Algunos relatos hablan de seres que caminan sobre 2 piernas. Otros describen figuras extremadamente delgadas que permanecen escondidas entre los árboles. También existen historias de animales que parecen normales hasta que se levantan y comienzan a moverse de una manera extraña. Internet incluso ha relacionado algunas de estas historias con mutaciones provocadas por la radiación. Pero cuidado, una fotografía extraña no demuestra que exista un monstruo, y un animal con una característica poco común no significa que sea una criatura sobrenatural. La realidad es mucho menos fantástica. En la zona existen lobos, ciervos, jabalíes, aves y muchas otras especies. Durante la noche, un animal visto de lejos puede parecer completamente diferente. Un ciervo puede parecer una figura humana, un jabalí puede parecer un monstruo, y una sombra entre los árboles puede convertirse en cualquier cosa cuando la cámara no consigue enfocar. Pero hay algo que hace que estos relatos sean difíciles de olvidar: los sonidos. Porque puedes cerrar los ojos, puedes dejar de mirar las ventanas, pero no puedes dejar de escuchar. Un golpe dentro de un edificio vacío, pasos en un piso superior, una puerta moviéndose, algo arrastrándose por el suelo, un sonido parecido a un gruñido. Y después, silencio. Imagina estar dentro de un edificio abandonado. Tu cámara está grabando. No ocurre nada. Solo silencio. Entonces escuchas. Toc. Un golpe. Esperas. Toc. Otro. Esta vez viene de la habitación de al lado. Abres la puerta. Está vacía. Entonces escuchas el mismo golpe, pero ahora viene de arriba. Levantas la mirada y escuchas algo arrastrándose por el techo. Lento, pesado, como si algo caminara justo encima de ti. No puedes verlo, solo escucharlo. Entonces se detiene. Silencio. Decides salir, caminas hacia la puerta principal y antes de llegar, escuchas 3 golpes detrás de ti. Toc, toc, toc. Te giras. No hay nadie. Y entonces escuchas algo todavía peor. Una voz, muy baja, casi imposible de entender. Dice tu nombre. Estás completamente solo. Entonces, ¿quién acaba de hablar? Esta escena es parte de una historia de terror, no una prueba de que algo paranormal ocurra realmente en Chernóbil. Pero ese es precisamente el problema con estos lugares. Cuando estás rodeado de oscuridad, cualquier sonido puede convertirse en una amenaza, y cualquier sombra puede parecer una criatura. Quizá por eso existen tantas historias, porque Chernóbil ya tiene todos los ingredientes de una pesadilla: una ciudad abandonada, edificios vacíos, bosques enormes, animales salvajes, calles sin personas y una historia real que terminó cambiando para siempre la vida de miles de personas. No necesitas inventar un monstruo para sentir miedo, solo necesitas caminar de noche por una calle completamente vacía. Ahora imagina que estás allí. Es medianoche, no hay nadie contigo. Caminas por una calle de Pripyat. A lo lejos ves un edificio. No hay luces, todas las ventanas están oscuras. Sigues caminando. Entonces escuchas pasos. 1, 2, 3. Te detienes. Los pasos también. Miras hacia atrás. No hay nadie. Esperas. Nada. Decides continuar y vuelves a escuchar. 1, 2, 3. Pero ahora están más cerca. No corres. Intentas convencerte de que es un animal. Sigues caminando. Los pasos vuelven. Esta vez están justo detrás de ti. Te quedas completamente quieto. No quieres mirar y entonces escuchas una respiración muy cerca de tu oído, lenta,
profunda, y una voz susurra: no te des la vuelta. Ahí termina la historia, pero queda una pregunta. Si estuvieras completamente solo en Pripyat a medianoche y escucharas esa voz detrás de ti, ¿te atreverías a mirar? ¿Tú entrarías a Chernóbil de noche? Te leo en los comentarios.